Buenas noches con todos. El día de hoy el grupo 7 hablará sobre el tema de garantías mobiliarias. A continuación se dará una breve introducción acerca del tema. Entendemos por garantía mobiliaria la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico, destinada a asegurar el cumplimiento de una obligación. Esta puede darse con o sin disposición del bien mueble afectado en garantía al acreedor garantizado o a un tercero depositario. En el año 2009 se promulgó el Decreto Legislativo número 1400 que aprobó el régimen de garantía mobiliaria, que establece disposiciones que regulan la ejecución del régimen de garantía mobiliario y el sistema de garantías mobiliarias, sistema bajo la administración de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. En el presente artículo vamos a analizar la ley número 28677 a la luz del Decreto Legislativo 1400. Además, desarrollaremos diversos aspectos de la garantía mobiliaria, como también una legislación comparada acerca de este tema. Ley de Garantías Mobiliarias 28677 y su nuevo reglamento 1400. El 10 de septiembre se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo número 1400. Este tiene por objeto regular el régimen de garantías mobiliarias y el sistema informativo de garantías mobiliarias. Este sustituyó al régimen de garantía mobiliaria descrito en la Ley número 28677, la que regía el otorgamiento de garantías desde el año 2006. La garantía mobiliaria se puede dar con posesión o sin posesión del bien materia de garantía. También con este decreto se introduce la figura del contrato de control y de garantía mobiliaria prioritaria de adquisición. Se creó el sistema informativo de garantías mobiliarias que sustituye al registro mobiliario de contratos. Este está administrado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Es una plataforma donde se inscriben voluntariamente los avisos electrónicos para publicitar garantías mobiliarias constituidas en el marco del régimen de garantías mobiliarias. También las modificaciones o cancelaciones. La inscripción en esta plataforma confiere a los contratos prelación, publicidad y oponibilidad frente a terceros. Asimismo, en el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias se pueden inscribir, entre otros contratos, como los siguientes: los arrendamientos de bienes muebles, la cesión de créditos o de derechos, el fideicomiso en garantías sobre bienes muebles, los contratos preparatorios, incluidos los contratos preparatorios de opción y los compromisos de contratar, cuyo objeto sea un bien mueble, los mandatos y o resoluciones judiciales, arbitrales o administrativas, y las medidas cautelares recaídas respecto a los actos mencionados, y otros actos jurídicos en los que se afecten bienes muebles. Este cambio que trajo consigo el Decreto Legislativo 1400 significó adoptar un sistema más moderno y eficiente, ya que opera usando avisos electrónicos en base a formularios electrónicos preestablecidos. En el caso de la ejecución de garantías mobiliarias, se debe ingresar el aviso electrónico de la ejecución. Debe añadirse un aviso electrónico sobre la cancelación de la mencionada garantía mobiliaria. El Decreto Legislativo 1400 también establece que los avisos electrónicos contendrán datos que permitirán identificar al deudor garante y del acreedor garantizado, descripción de los bienes en garantías y el monto máximo de la obligación garantizada. El aviso electrónico es independiente a la constitución de la garantía mobiliaria. No convalida los actos jurídicos o los contratos. Tampoco califica la eficacia o validez de la información publicada. Otra modificación se da sobre la garantía mobiliaria sobre cuentas bancarias y contratos de control. Para este tipo de garantías se introdujo la figura del contrato de control, que se define como el acuerdo entre la empresa del sistema financiero, el deudor garante y el acreedor garantizado, a través del cual la empresa del sistema financiero acepta cumplir las instrucciones del acreedor garantizado, sin necesidad de contar con la autorización del deudor garante. La garantía mobiliaria sobre saldos en cuenta de depósitos
No se publica mediante una inscripción de un aviso electrónico en el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias, sino mediante el contrato de control, no siendo necesaria la inscripción de un aviso electrónico. En este decreto también se introdujo la figura de la garantía mobiliaria prioritaria de adquisición. Esta tiene por objeto respaldar el financiamiento de la adquisición de uno o varios bienes muebles por parte del deudor garantizado. Por otro lado, se encontrarán excluidos del régimen de garantías mobiliarias los títulos valores o valores representados mediante anotaciones en cuenta en una institución de compensación y liquidación de valores. La constitución de garantías mobiliarias sobre títulos valores o valores representados por anotación en cuenta se regulan por la ley de la materia y la normativa aplicable de la institución de compensación y liquidación de valores. También se introdujo la figura de la garantía mobiliaria preinscrita. Esta garantía se publicita en el Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias antes de que se lleve a cabo dicho acto jurídico. La garantía mobiliaria preinscrita o sujeto a condición surte efecto frente a terceros desde la fecha de su publicidad, aunque esa publicidad sea anterior del acto jurídico constitutivo, a la adquisición de los bienes o al cumplimiento de la condición a la que se sujetó la obligación. Respecto al tema de la posesión y la ejecución extrajudicial, se incluyó la posibilidad de pactar procedimientos y mecanismos que ayudaran a asegurar la entrega de la posesión del bien en garantía, como el uso de medios electrónicos para impedir que el bien siga funcionando, la conservación de una llave del bien o del lugar donde se encuentre depositado o esté almacenado. Se mantuvo la necesidad de otorgar un poder específico e irrevocable a un representante común para que éste sea quien suscriba, en caso de incumplimiento, la documentación necesaria para la transferencia del bien afectado en garantía mobiliaria. En caso de fallecimiento, impedimento o negativa del representante designado, se puede recurrir a un juez. El decreto también introdujo varias modificaciones al Código Civil, las cuales establecen que las naves y embarcaciones son bienes inmuebles y se incluye expresamente en el listado de bienes muebles a los derechos patrimoniales de autor, patentes, nombres comerciales, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Definición de garantías mobiliarias. La garantía mobiliaria es la afectación de un bien mueble mediante un acto jurídico por la cual se asegura el cumplimiento de una obligación. La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado. ¿Para qué? Para que garantice el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Consiste entonces en la preferencia que se le otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. La garantía mobiliaria tiene que asegurar el cumplimiento de una obligación al acreedor a través de un conjunto de bienes muebles del deudor, ya que, como se sabe, en materia de derechos personales o créditos, el acreedor depende ampliamente de su deudor para recibir ese beneficio patrimonial de su derecho. Por ende, la garantía mobiliaria está llamada a garantizar el cumplimiento de una obligación especialmente crediticia. La garantía mobiliaria puede darse con o sin disposición del bien mueble. En caso de disposición, puede pactarse la entrega del bien mueble afectado en garantía al acreedor garantizado o a un tercero depositario. La garantía mobiliaria comprende, salvo pacto distinto, la deuda principal, los intereses, las comisiones, los gastos, las primas de seguros pagadas por el acreedor garantizado, las costas y los costos procesales, los eventuales gastos de custodia y conservación, las penalidades, la indemnización por daños y perjuicios y cualquier otro concepto acordado por las partes hasta el momento del gravamen establecido en el acto jurídico constitutivo. Puede constituirse garantía mobiliaria abierta para asegurar obligaciones propias o de terceros presentes o futuras. El monto de las obligaciones garantizadas puede darse de varias formas, es decir, no será exigible la indicación de un monto determinable cuando acuerde que garantiza todas las obligaciones presentes o futuras asumidas con el acreedor garantizado. A partir de una misma categoría se pueden constituir 5 fórmulas de aseguramiento, relaciones de garantía. Estas son las siguientes: garantía con entrega del bien sin inscripción, garantía con entrega del bien más inscripción,
en un registro jurídico de bienes, garantía con entrega del bien más inscripción en el registro mobiliario de contratos, garantía sin entrega del bien pero con inscripción en un registro jurídico de bienes y, por último, garantía sin entrega del bien pero con inscripción en el registro mobiliario de contratos. Los objetos de garantías mobiliarias. El artículo 4 del Decreto Legislativo número 1400 contiene una lista enunciativa, no limitativa ni taxativa, de los bienes muebles que pueden ser objeto de garantía mobiliaria. Estos pueden ser bienes muebles específicos, categorías genéricas de bienes muebles, derechos sobre bienes muebles determinados o determinables, bienes muebles tangibles o intangibles, bienes muebles presentes o futuros, bienes muebles registrados o no registrados, o sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor garante. Entre ellos tenemos a los siguientes: vehículos, inventarios, saldo de cuentas de depósitos en empresa perteneciente al sistema financiero supervisado por la SBS, como también los certificados de depósito a plazo o los certificados bancarios. Las acciones o participaciones en sociedades o por contratos asociativos, aunque éstas sean propietarias de bienes inmuebles. Los derechos patrimoniales de autor, derecho de patentes, nombres comerciales, marcas y otros derechos de propiedad intelectual. Los derechos de crédito para exigir una prestación, la indemnización proveniente de la póliza de seguros, el derecho de obtener frutos o productos de cualquier otro bien. Todo tipo de maquinaria o equipo que conserve su carácter mobiliario, los derechos a dividendos o a utilidades de sociedades o que se deriven de contratos asociativos, todo bien mueble dado en arrendamiento financiero o arrendado. Las concesiones privadas, sus flujos de caja y otros derechos accesorios a la concesión. Las locomotoras, los vagones y demás material rodante a efecto al servicio de ferrocarriles, los cultivos agroforestales y la cosecha presente o futura, los bienes muebles destinados a la actividad minera y los minerales extraídos, los flujos de bienes presentes y o futuros, cualquier otro bien que no esté excluido en el artículo 4 del Decreto Legislativo número 1400. Constitución de garantías mobiliarias. La constitución de una garantía real se estudia sobre la base de dos conceptos fundamentales: título y modo. En la regulación de la prenda del Código Civil se distinguen perfectamente estos dos momentos. Por un lado, título es la fuente de la garantía, el contrato o la ley, mientras que el modo es el acto de publicidad por el cual se exterioriza el nacimiento del derecho real, entrega del bien o inscripción en un registro de bienes. Lo mismo en las prendas con registro. Las diversas normas que se ocupan de ellas convienen en que el derecho nace con la inscripción del título en el respectivo registro de contratos. Ahora bien, la garantía mobiliaria puede darse con posesión o sin posesión del bien. Cualquiera de esos casos puede contar con un contrato de control por parte del acreedor garantizando sobre los bienes en garantía. Tenemos a la garantía mobiliaria con posesión o posesoria. Se denomina así cuando se entrega la posesión del bien al acreedor garantizado o a un tercero depositario. Se constituye al momento en el que el deudor garante entrega la posesión de los bienes en garantía al acreedor garantizado o a un tercero depositario designado por éste. Dicha constitución debe constar por cualquier medio escrito que deje constancia de la voluntad de las partes bajo sanción de nulidad. Debe formalizarse mediante escritura pública, firmas legalizadas, firmas digitales o firmas manuscritas según lo determinado por las partes. Por otro lado, se denomina garantía mobiliaria sin posesión cuando el bien en garantía permanece en posesión del deudor garante o de un tercero. Se constituye mediante acto jurídico constitutivo, por cualquier medio escrito que deje constancia de la voluntad de las partes bajo sanción de nulidad, debiendo formalizarse mediante escritura pública, firmas legalizadas, firmas digitales o firmas manuscritas según lo determinen las partes. La garantía mobiliaria que cuente con un contrato de control se considera constituida desde que se pacta dicho contrato. En la constitución de la garantía mobiliaria puede establecerse penalidades por el incumplimiento en la conservación,
pérdida o deterioro del bien en garantía. Ejecución de las garantías mobiliarias. La LGM ha puesto en funcionamiento instrumentos fundamentales en materia de ejecución. La venta extrajudicial, que es el artículo 47 del LGM, la venta extrajudicial mediante el arbitraje, que es el artículo 48 del LGM, y la venta judicial y el pacto comisionario del artículo 57 del LGM. Venta extrajudicial. Producido el incumplimiento del deudor, el acreedor garantizado dejará constancia de ello mediante carta notarial dirigida al deudor y al representante, y en su caso al constituyente, y podrá proceder a la venta del bien mueble garantizado, después de transcurridos 3 días hábiles de recibida la carta notarial. Será nula toda venta realizada en precio menor a las 2/3 partes del valor del bien mueble pactado por las partes. Al respecto, la Ley de Garantía Mobiliaria, en el artículo 47 respecto al procedimiento de venta extrajudicial, establece que 1. Producido el incumplimiento por parte del deudor, del cual dejará constancia al acreedor garantizado mediante carta notarial dirigida al deudor y al representante, en su caso, al contribuyente, el acreedor garantizado podrá proceder a la venta del bien mueble afectado en garantía después de haberse transcurrido 3 días hábiles de recibida la carta notarial. 2. Es nula la venta realizada en precio menor de las 2/3 partes del valor del bien mueble pactado por las partes o en su defecto del valor comercial del bien mueble al tiempo de la venta, de lo que se desprende que se debe considerar el precio de la venta descrito en el contrato de constitución de la garantía mobiliaria. 3. Si el bien inmueble estuviese afecto a los gravámenes anteriores a la garantía mobiliaria que dio lugar a la venta, el representante deberá consignar a la orden del juez especializado en lo civil el importe total de la venta dentro de los 3 días hábiles siguientes al cobro del precio. 4. En ningún caso podrá suspenderse la venta del bien mueble afecto en garantía mobiliaria, salvo que el deudor cancele el íntegro de la deuda. Por otro lado, se admite la venta extrajudicial mediante el arbitraje. El artículo 48 de la Ley de Garantías Mobiliarias señala que las controversias que surjan durante la ejecución de un bien mueble afectado a garantía mobiliaria podrán ser sometidas a arbitraje, debiendo suscribirse previamente un convenio arbitral o una cláusula compromisoria. En efecto, antes de ir al arbitraje, como se señala el decreto legislativo número 1071, publicado el 28 de junio del 2018, que norma el arbitraje, tiene que existir previamente un convenio arbitral, en donde las partes pacten resolver las controversias que surgen de la ejecución de un bien mediante arbitraje. Venta judicial. Si habiendo transcurrido 60 días desde la notificación de la carta notarial al deudor y en su caso al constituyente y al representante, el bien mueble no hubiese sido vendido, el acreedor garantizado podrá solicitar la ejecución judicial, en cuyo caso el juez notificará el mandato de la ejecución al deudor ordenando que pague la deuda dentro de 3 días bajo apercibimiento de procederse al remate del bien de la deuda en garantía de conformidad con el artículo 721 del Código Procesal Civil. Conforme lo establece la casación número 456-2016-Ucayali del 29 de noviembre del 2011, la posibilidad de la ejecución extrajudicial para el supuesto de incumplimiento del pago de deudor es facultativa al acreedor garantizado, ya que el numeral 6 del artículo 47 de la Ley de Garantía Mobiliaria deja la opción al acreedor de solicitar la ejecución judicial bajo las formalidades previstas en el Código Procesal Civil, esto es, bajo los alcances del proceso de ejecución de garantía previstos en el artículo 720 y siguientes al precitado código, por lo cual resulta claro que el recurrente tiene expedita la vía del proceso de ejecución para procurar la cancelación del pago del saldo deudor. Pacto comisorio o adjudicación del bien por el acreedor.
Si las partes hubiesen acordado que el acreedor garantizado puede adjudicarse la propiedad del bien mueble garantizado, producido el incumplimiento, el acreedor garantizado deberá comunicar notarialmente al deudor y al representante, y de ser el caso el constituyente del depositorio, el monto detallado de la obligación garantizada no pagada y el valor del bien mueble afecto en garantía mobiliaria acordado por las partes. Si el valor del bien garantizado fuera menor que el monto de la deuda, el acreedor garantizado podrá exigir el saldo mediante la emisión de un título valor. De otro lado, si el valor del bien garantizado excediera el monto de la deuda, el acreedor garantizado deberá pagar la diferencia al representante. Operada la adjudicación del bien, el acreedor garantizado deberá pagar el crédito de los acreedores garantizados que lo preceden en el rango. Dicha figura encuentra su antecedente en el derecho romano, el cual se denomina lex commissorio. Este consiste en un pacto por el cual las partes convienen en el que el acreedor no pagado se haría propietario de la cosa dada en prenda. Dicha figura fue prohibida por Constantino. Esto por el peligro que representaba para el deudor, quien era forzado por la necesidad, y éste podría entregar un bien mueble superior al monto de la deuda. Legislación comparada. En las últimas 2 décadas se presentó un movimiento de reforma de las instituciones jurídicas relacionadas con las garantías que parece acercarse más a un régimen influenciado por conceptos e instituciones anglosajonas. Esta sucesión de modificaciones comenzó con México alrededor del año 2000, seguido por nuestro país en el año 2006. Luego, diversos países centroamericanos, así como Colombia en el 2014. Una causa probable de estos cambios se puede encontrar en la apertura de las economías locales a actores internacionales, ya que los países latinoamericanos participaron en negociaciones de acuerdos bilaterales de libre comercio con Estados Unidos. En este contexto participó la National Law Center for Inter-American Free Trade, más conocido como NOTLAW, que está dedicada al desarrollo de infraestructuras legales necesarias para construir la capacidad comercial y promover el desarrollo económico de las Américas. Esto con el fin de impulsar la reforma al régimen de garantías en América Latina, la cual se fundamenta en los 3 postulados básicos que son la introducción de garantías inmobiliarias que permitiría el crecimiento del crédito para las pequeñas y medianas empresas, el uso de inventarios, equipos, cuentas por cobrar y derechos contractuales como garantía de los préstamos solicitados, que permitiría obtener la financiación que necesitan para crecer, y por último, un registro de gravámenes confiables que dé a los inversores y prestamistas la confianza necesaria. La reforma propiciada en la región por esta situación se fundamentó en la promesa del desarrollo económico, el acceso al crédito, la inclusión y la creación de riqueza, para lo cual esta podría alcanzarse a través de un proceso de estandarización y de integración económica con otros mercados y jurisdicciones. Los principales aspectos de la reforma legislativa en materia de garantías mobiliarias se encuentran en los 12 principios del NOTLAW. En el caso de México, fue el primer país en realizar la reforma al régimen de garantías mobiliarias. Se introdujo durante los años 2000 al 2003 la prenda sin transmisión de posesión y el fideicomiso de garantías, posibilitando así a que los deudores pudieran conservar los bienes garantizados. También se introdujo el procedimiento de ejecución de garantías judiciales y extrajudiciales. En el año 2009 se implementó el Registro Único de Garantías Mobiliarias, que se caracterizaba por ser sencillo, confiable y de bajo costo. En el sistema de garantías de Colombia se estableció reglas en relación con el sistema de registro y constitución de las garantías, así como respecto a la protección de los derechos de los deudores en caso de pago directo. Los acreedores garantizados tienen derecho específicamente establecidos en la Ley de Garantías Mobiliarias, que modifica los procedimientos concursales.
Dentro de los procedimientos concursales de reorganización, solo hay suspensión de ejecución sobre los bienes dados en garantía cuando estos sean necesarios para la actividad económica del deudor. Jurisprudencia. Sentencia 0017-2019-PI/TC. Caso de las garantías mobiliaria y la pequeña empresa. Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Notarios de Lima contra el Decreto Legislativo 1400, que aprueba el régimen de garantía mobiliaria, y el Decreto Legislativo 1409, que promociona la formalización y dinamización de la micro, pequeña y mediana empresa mediante el régimen societario alternativo denominado Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada. El 26 de septiembre de 2019, el decano del Colegio de Notarios de Lima interpuso demanda de inconstitucionalidad por la forma y el fondo contra el Decreto Legislativo 1400, decreto legislativo que aprueba el régimen de la garantía mobiliaria, expedidos por el Poder Ejecutivo. Los argumentos usados fueron los siguientes: que el decano del Colegio de Notarios de Lima sostiene que las normas cuestionadas se deben declarar inconstitucionales por la forma, en tanto que no se respetaron la materia delegada mediante la Ley 3083-23. Afirmaron que en virtud a la Ley 3083-23, el Poder Ejecutivo no tiene facultad de restringir las competencias registrales y notariales. También sostuvieron que las normas impugnadas restringen competencias notariales, toda vez con la legislación anterior, la intervención del notario era obligatoriedad para la constitución de las garantías mobiliarias. No obstante, en virtud del Decreto Legislativo 1400, esta intervención ha pasado a ser facultativa. Indican que el decreto eliminó la calificación previa de legalidad por parte de los registradores para la constitución de garantías mobiliarias. Manifestaron también que las normas cuestionadas son inconstitucionales por el fondo, toda vez que se ha excluido a los notarios públicos de forma indebida, vulnerando así el principio de seguridad jurídica. También sostuvieron que si bien la regulación de un nuevo régimen de garantías mobiliarias se sustenta en la libertad de empresa y en la necesidad de facilitar el acceso al crédito formal a través del Decreto Legislativo 1400, ello no implica restringir las competencias notariales y registrales. Por el contrario, se deben garantizar que la seguridad jurídica no se vea afectada. La demanda fue contestada de la siguiente manera. El procurador público especializado sostuvo que los decretos legislativos 1400 y 1409 no presentan vicios de inconstitucionalidad y que, por lo tanto, la demanda se debe declarar infundada en todos sus extremos. Sobre los vicios de inconstitucionalidad formal, señaló que ninguno de los decretos antes mencionado tiene por objeto restringir las competencias de los notarios públicos, sino establecer medidas alternativas para que los ciudadanos realicen procedimientos que favorezcan el desarrollo de las actividades empresariales. Así pueda elegir libremente si incluyen la participación de los notarios o no. Argumenta que el demandante reconoce que la participación de los notarios en las constituciones de garantías mobiliarias no ha quedado derogada, sino que se podrá efectuar si las partes de un contrato así lo deciden, en ejercicio de su autonomía privada, con la finalidad de agilizar y fomentar el acceso a créditos. Sostuvo también que a través del Decreto Legislativo 1400, este no restringe las competencias de los notarios. Por otro lado, mencionó que los decretos legislativos impugnados no desconocen el rol de los notarios, sino que establecen otras medidas que permiten garantizar las seguridades jurídicas. Y por último, argumentó que las normas cuestionadas generan un mecanismo legal que, garantizando la seguridad jurídica, permite decidir a los particulares si solicitan los servicios notariales. El Tribunal Constitucional
declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Legislativo 1400 y el Decreto Legislativo 1409 por los siguientes argumentos. El tribunal no observó que las disposiciones cuestionadas hayan incurrido en una omisión proscrita por la norma fundamental, toda vez que la regulación sobre la intervención del notario en la constitución de la garantía mobiliaria y de las SACs no es de naturaleza constitucional, sino legal. Añade que dicha regulación ha conculcado el principio de seguridad jurídica. El tribunal no advierte propiamente una incidencia negativa y manifiesta en el principio de seguridad jurídica. Conclusiones. 1. El objetivo central del Decreto Legislativo 1400 ha sido regular el régimen y el sistema informativo de garantías mobiliarias. Mediante esta norma se establece un concepto de lo que se debe entender por garantía mobiliaria y se determinan las figuras que están comprendidas en ella. Asimismo, en la norma se enumeran los tipos de bienes que son objetos de garantía mobiliaria y aquellos bienes que quedan excluidos de este régimen. Así también se desarrollan los alcances de la constitución de las garantías mobiliarias, los tipos de garantía mobiliaria, la extensión, la capacidad para constituir el acto jurídico, así como la modificación y la cancelación de esta, y además la publicidad y prelación de las garantías mobiliarias. 2. Uno de los aspectos más controvertidos del sistema implementado en nuestro país tiene que ver con la manera de cómo se ha regulado la institución del pacto comisario, como mecanismo de pago directo de las deudas incumplidas en caso de requerirse la ejecución. Se establece que en el acto constitutivo de gravamen se debe incluir el valor del bien dado en garantía, pero no se establece el mecanismo objetivo de valorización del mismo. Esta forma de regular el tema puede implicar una seria desprotección al deudor, como quiera que la valoración del bien dado en garantía quedaría en manos del acreedor. 3. Al revisar las reglas de insolvencia, se generan dudas respecto a la situación en la que queda el acreedor garantizado, porque parece que estaría en la misma situación de los demás acreedores. La Ley General del Sistema Concursal, Ley número 27.809, bloquea la ejecución de las garantías mobiliarias en todos los casos. Asimismo, de acuerdo con el artículo 42 de la misma norma, en los procedimientos de disolución y liquidación de empresas, el acreedor garantizado tiene el tercer orden de preferencia. Finalmente, sobre la legislación comparada, podemos observar que la regulación sobre las garantías mobiliarias en la región comparte un mismo propósito, pero el proceso no es totalmente estandarizado porque existe poca uniformidad en los detalles de su implementación.